Bueno, en esta mañana el tema es: resuelvo aprender a confiar en Dios y no en mi propio entendimiento, mi propio criterio, mi propia prudencia, lo que yo pienso. La resolución es aprender a confiar en Dios y no en lo que tú piensas. Claro, si esos pensamientos vienen de parte de Dios, pues hay que hacerlo. Por eso, aquella importancia de orar en el Espíritu y tener una sensibilidad también, y eso solo se logra cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, esa sensibilidad. Y por supuesto, como decíamos ayer, para poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que sistemáticamente estar escudriñando la palabra, deseando la palabra, buscando la voluntad de Dios a través de los principios bíblicos. Alguna historia, algún versículo, algún texto bíblico, Dios me mostrará para ir desarrollando la voluntad de Dios bajo sus principios. Hoy la resolución es aprender a confiar en Dios y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque el mismo Señor le dijo a través del apóstol Pablo a Timoteo: no confíes en ti mismo. En esas palabras hay que tener en cuenta de que nuestro peor enemigo, y aunque sí es un enemigo y todavía está vivo, y de alguna manera Dios no lo ha exterminado porque no ha querido, nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo no es su mujer, no es mi mujer, no es su marido, no son los demás. Su peor enemigo, mi peor enemigo soy yo mismo. Eso que llama la Biblia el viejo hombre, que por ratos quiere levantarse, que en una mañana amanezco bien y a la hora, automáticamente a la hora, mis estados de ánimo me cambian de una vez. Por eso el Señor siempre nos motiva que incluso tenemos que cuidar hasta nuestras palabras, porque aunque no querramos aceptarlo, dice el Señor que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso tiene un sentido en nuestra mente, en nuestro quehacer diario, porque eso afecta de alguna manera todo nuestro sistema y hasta nos produce un estrés tremendo. Cuando me vivo quejando de los demás, cuando no me enfoco en Dios, sino que me estoy enfocando en mis propios problemas. Pero el Señor hoy me pide a través de su palabra que no confíe en algo externo diferente a que no sea Él y su palabra. Y por eso resuelvo aprender a confiar. Claro, esa palabra aprender es un progreso. Nosotros somos un gerundio, dijo alguien. No, y es que decía somos un gerundio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un gerundio? Es un verbo que se le agrega a la palabra yendo, construyendo. Nosotros somos un gerundio. De hecho, todos los días hasta que nos muramos, estamos aprendiendo continuamente. Quiero citar unos textos de la palabra del Señor. Proverbios 3, versículo 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Señor dice aquí: confíen en el Señor de todo tu corazón. Pero acuérdese que como el libro de los Proverbios son libros poéticos, hay que interpretar no literalmente estas frases, sino que tenemos que hacer usar algunos recursos hermenéuticos. Y en este caso la palabra corazón se refiere a sus estados, a mis estados emocionales, a mi conciencia, a mi razón, a mi mente, a mi voluntad, a mis emociones, por supuesto. La Biblia le llama espíritu, alma y cuerpo. Alma porque la Biblia la vincula con los estados emocionales. Claro, no en todos los textos. A veces cuando se habla del alma, en algunos textos se está refiriendo a la persona en sí misma. Entonces, por eso la Biblia pues hay que leerla en el contexto que estamos leyendo. Pero aquí todo está vinculado a la razón.
sea, Dios quiere que nosotros no nos apoyemos ni siquiera en nuestros estados emocionales, porque son los que más nos traicionan, ni siquiera en nuestra conciencia, que de hecho Dios nos hizo una conciencia que nos defiende o nos acusa. Y lo más terrible, que de pronto algunos, ya estoy preparando un estudio respecto a eso, es que Dios le dio la posibilidad a los demás para que nos juzguen. Oiga, parece terrible, ¿no? Parece terrible. Pero Dios le dio la posibilidad a los demás que nos juzguen, porque nosotros damos de lo que tenemos. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Por eso el Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, entrégueme su espíritu, su alma, su cuerpo, entrégueme sus emociones, entrégueme su conciencia, entrégueme todo su ser. Una persona le puede faltar cualquier miembro. Por eso el Señor dijo que si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano es, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un miembro que no hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor no es que nos esté mandando a amputarnos los miembros, sino que sencillamente el Señor quiere resaltar la importancia de que todo nuestro ser tiene que estar controlado por el poder del Espíritu Santo. De ahí la importancia de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque solo Él nos produce esa sensibilidad que necesitamos. El Señor nos manda a orar en la palabra, orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Y a su vez, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Orar en el Espíritu y orar en el nombre de Jesús es estar alineado con la palabra, con Dios, y pedir. Cuando yo me arrodillo a pedir, a orar, es como si yo estuviera pensando en ese momento cómo lo haría Cristo en su humanidad. Eso es estar alineado en el Espíritu. De ahí que el apóstol Santiago dice que nosotros no recibimos porque estamos pidiendo mal. ¿Y qué pediría el Señor en el momento en que tú te arrodillas? De hecho, creo que el fruto del cristiano es tener el carácter de Cristo, parecerse a Cristo. Por eso dice, para que llevéis mucho fruto, no frutos, sino mucho fruto. Y allá en Gálatas no habla de frutos, habla de fruto. Y el fruto es el amor, el gozo, la paz. O sea, ese es el carácter de Cristo que tiene que estar en nosotros. Ese es el fruto que nosotros debemos dar y que la palabra, Dios nos pide a nosotros, porque nosotros reflejamos el carácter de Cristo, la imagen de Dios. Pero qué bueno poder decir en esta mañana, quiero aprender a confiar en Dios y no en mi propio entendimiento. Entonces, tenemos un reto todos los días. Claro, no esperen que no cometamos errores, lógico que sí, sufrimientos, porque cada vez que confiamos en Dios parece que las puertas se cerraran y incluso algunos se bautizan y todo eso y empiezan a tener algunas dificultades mayores que las que tenían antes de entrar al Evangelio. De hecho, a nosotros nos pasó lo mismo. Dios me había regalado para comprar una moto y Él mismo permitió que me la robaran. Entonces, lo vimos como la voluntad de Dios y eso fue lo que nos produjo alegría. A los pocos días, mi señora madre se fallece. No le alcanzo a compartir prácticamente el Evangelio. Ella fallece. Y una cantidad de cosas que empiezan a suceder cuando uno empieza a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque es que de hecho Dios quiere que confiemos en Él. Me acuerdo que cuando salimos al ministerio, la iglesia que nos promovió al ministerio y nos sacó al ministerio, el compromiso era una ayuda económica para trabajar, porque pues estábamos abriendo una obra nueva. Y a los 3, 4 meses exactos se paró la ayuda. No vino más la ayuda. Y los hermanos estaban un poco incómodos, inquietos, y llego a pensar que hasta molestos. Pero cuando me arrodillé, casi que para hacerle reclamos a Dios, Dios me da a entender, me habla y me dice, no, es que yo no quiero que confíes en los demás, ni te apoyes en tu propia prudencia, sino que te apoyes en mí. Entonces, no esperemos cometer errores, sufrimientos en ese camino de aprender a confiar en Dios. Sin embargo, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente,
Sin embargo, la orden de Dios es: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad, versículo 6, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino debe tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Vea que es una orden de parte de Dios. Esto no es una opción. Una opción si yo me quiero perder, una opción si no quiero seguir la voz de Dios. Pero Dios nos pide que nosotros nos apoyemos no en la prudencia de nosotros, sino en la prudencia de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra. Definitivamente nuestro problema, nuestra dificultad para poder conocer con claridad la voluntad de Dios no es un problema de Dios como tal, sino nuestra falta de entendimiento, de no saber descubrir cuál es esa voluntad o entender solo algo o parte de esa voluntad y quererla mezclar con mi voluntad. Entonces, muchas veces influyen los estados emocionales, muchas veces. Por eso siempre recalcamos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no es que las personas que llegan a la iglesia no reciban el Espíritu Santo, porque ¿quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? No es el pastor. ¿Quién le revela las Escrituras? No es el pastor, es el mismo poder del Espíritu Santo. Acuérdense que los discípulos, antes de que el Espíritu Santo viniera, ellos no entendían muchas cosas. Solo las entendieron después de que el Espíritu Santo vino. Entonces la persona recibe el Espíritu Santo. Pero otra cosa es que yo tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo me tenga a mí. Cuando el Espíritu Santo ya me tiene a mí es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. No quiere decir que porque usted no ha hablado en lenguas no tenga el Espíritu Santo. Entonces serías un huérfano. Ahí sí valdría la redundancia. Nos dicen huérfanitos. No. Estás sostenido por el poder del Espíritu Santo. Pero debemos buscar el bautismo, porque es cuando yo permito volverme más sensible al Espíritu. O sea, sumergirme en ese río del Espíritu. Entonces, la orden de Dios es confiar en el Señor con todo su corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Nuestra batalla permanente es si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. Seguimos las ideas de Dios o seguimos nuestras propias ideas. Y Dios es enfático en ordenarnos. Por favor, confía en el Señor con todo tu corazón, o sea, con tu espíritu, con tu alma, tu cuerpo, tus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hoy hay tantas ideas y prácticamente el mundo, la moral del mundo se está definiendo de acuerdo a las emociones, o sea, de acuerdo a lo que las personas sienten. Si la persona sintió ser un animal y disfrazarse como un animal, pues de ahí en adelante ese será su género. Por eso se hablan de más o menos unos 30, 50 géneros, que una cosa, que la otra, que le gusta esto, que le gusta. Porque todo está basado en emociones. Hasta incluso hay cristianos que le preguntan si hay ciertas prácticas sexuales que si los dos están de acuerdo y creen que no se están vulnerando sus conciencias, sus mentes, son permitidas practicarlas. Lo que pasa es que eso a la final termina siendo una esclavitud para la persona. Entonces terminan siendo esclavos y el mismo Señor dijo, aunque no está nada escrito en la Biblia, no me dejaré dominar por ninguna, porque a la final termina siendo una esclavitud y dependiendo de ese amo. Y pasaremos por encima de la voluntad de Dios y de nuestro amo, a quien le hemos prometido serle leal. Entonces, confiar en Dios es creer que lo que Él dice es verdad y actuar en conformidad a la verdad. La gente dice a veces que confía en Dios, pero no siempre lo dice de corazón. Y en esto hay un peligro, que en vez de confiar en Dios, estamos confiando en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia ciencia, en nuestra propia prudencia. Lo otro que Dios pide es que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos,
y Él nos mostrará qué camino tomar. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca de estos negocios? ¿Qué dice esto? ¿Será prudente? ¿No será prudente? Entonces, a veces ni siquiera consultamos al pastor, porque queremos pues saber más, queremos eso. Y yo siempre pregunto, ¿una mujer se somete a su esposo voluntariamente o su esposo la somete? ¿Se sujeta o su esposo la sujeta? Claro, esa palabra sujeción tiene unos límites. ¿En qué sentido? La esposa se sujetará a su esposo siempre y cuando el varón de Dios, estoy hablando ya en una perspectiva profética, siempre y cuando el varón de Dios no pase por encima de los principios bíblicos. Y usted, en vez de darle cantaleta, entonces aprenda los principios bíblicos para que usted le haga los reclamos de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, la esposa se sujeta voluntariamente. Y no se nos olvide que la esposa del Cordero es la iglesia. Esta amada esposa es la iglesia. Y ella se sujeta voluntariamente. Y el Señor dice que ha puesto a unos ahí para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, usted lo hace voluntariamente. Si no quiere, pues es su decisión. Si siente que usted se le sujeta al pastor hasta que el pastor no quiera pasar por encima de los principios bíblicos. Pero si el pastor no está pasando por encima de los principios bíblicos, usted tendrá que hacerlo voluntariamente, porque esa es la orden de Dios. Y a veces no le pedimos ni siquiera una opinión al pastor, porque no, ya sabemos de antemano que el pastor nos va a decir que no. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, confiamos en que Él sabe lo que vamos a hacer, y reconocemos que Él tiene la fuerza, no solamente el poder, porque ese es el otro problema, porque eso es la famosa doctrina de la teología de la prosperidad, solo el poder de Dios y el poder de Dios. Pero si Dios no quiere usar el poder, sino que quiere usar su sabiduría, entonces ahí es donde nos decepcionamos de Dios, porque no aprendimos a confiar en la sabiduría divina. Entonces, Él está encargado de nuestros asuntos, Él sabe cómo resolverlos. De ahí que la palabra, cuando David escribió ese salmo, en tu mano, porque no dice en tus manos, en tu mano, porque esa palabra da a entender es el poderío, y aunque usa un antropomorfismo, lo que quiere dar a entender es el poderío de Dios. En tu mano están mis tiempos. Y entonces otra orden que Dios nos da es: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Porque una cosa es, la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría no es inteligencia. La sabiduría se basa en un principio, y es el tenerle temor al Señor. Por eso el principio de la sabiduría es tenerle temor al Señor. Recordemos una frase que a veces yo la repito. Entonces, la sabiduría es el potencial que Dios me da para yo poder ver la vida como Dios la ve. Pero aparte de ese potencial, para yo poder adquirir ese potencial, tengo que ser prudente. ¿Y qué es la prudencia en la Biblia? Pues la prudencia en la Biblia es conocer la misma Biblia, conocer la misma palabra. Y el Proverbios 24 le agrega otra palabra: la ciencia. O sea, tengo que investigar, porque si mi definición de amor es lo que el mundo me enseñó, entonces yo tengo que investigar qué dice la Biblia acerca del verdadero concepto del amor, de las relaciones sexuales, del noviazgo, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, del dinero, de mi trabajo, de la política. Ya nos metimos en la política, hermano. Bueno, todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia a impresionarnos de nosotros mismos, y se nos ocurre la brillante idea, se nos prendió el bombillo. Y cuando estamos tomando decisiones, creemos que estamos iluminados, o vemos que es muy conveniente en lo que debemos decidir, y a veces no nos aseguramos de que realmente es la voluntad de Dios, y resulta de que no, era una brillante idea que teníamos. Claro, la persona que también, porque eso hay que decirlo en esta mañana,
la persona que le gusta diezmar, le gusta aportar a la obra del Señor, y que de esos diezmos, de ahí depende el sueldo que se le da al pastor y los gastos parte de los gastos que se hacen